Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Digital. En este capítulo trataremos el COP2. Y ahora os voy a leer los detalles más importantes. Este video podcast forma parte del proyecto de comunidades de práctica para impulsar la igualdad en el entorno digital, o COPID, una iniciativa financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e impulsada por Fundación 11, la Universidad Carlos III de Madrid y Odiseya, dentro de los convenios de Red.es para la implementación de la Carta de Derechos Digitales. En este episodio nos centraremos en la igualdad y no discriminación de las mujeres desde una perspectiva interseccional. Analizaremos las desigualdades digitales y cómo no afectan a todas las mujeres por igual. Y para ello contamos con dos expertos, María Bacons y Paula Álvarez. ¿Qué tal? Bienvenidas. Hola, Hola, gracias. ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Os voy a presentar brevemente. María, tú eres profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y tú, Paula, eres responsable de proyectos de igualdad en el entorno rural en FADEMUR. Para comenzar con las preguntas, María, cuando hablamos de brecha digital de género, ¿a qué nos referimos? Pues la brecha digital de género es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el acceso, el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Lo que llamamos las TIC. Y no solo en el acceso, ¿no? Y este uso, es decir, también qué competencias digitales tenemos y, por ejemplo, pues si podemos acceder o no, qué uso hacemos. Y estas brechas entiendo que no afectan a todas las mujeres por igual, ¿no? Y hay casos que se agravan. ¿Puedes contarme un poco sobre eso? Sí, aquí es importante pues, tener en cuenta el concepto de interseccionalidad, ¿no? Vale. Es decir, tenemos el factor, ¿no?, de género que se cruza con otros factores de desigualdad y también de discriminación. ¿Cuáles son? Pues tenemos el factor de la edad, el factor de la discapacidad, el lugar de donde se vive, etnia, nacionalidad, ¿no?, situación administrativa, y todos esos factores pues influyen, ¿no?, en esta brecha digital, ¿no?, de las mujeres. Es decir, no es lo mismo ser pues una mujer mayor que joven, una mujer, ¿no?, que vive en el ámbito rural, o una persona con discapacidad o una persona migrante. Es decir, son factores que son importantes y que tenemos que tener en cuenta. Y Paula, por seguir con el concepto de las brechas digitales, ¿qué decisiones de diseño o desarrollos pueden estar creando nuevas brechas digitales también para estas mujeres? O sea, que hay varios aspectos que podemos tocar, ¿no? Desde un plano más físico tangible, que es, como comentaba María, el acceso a una red. No podemos dar por sentada un acceso a Internet de buena calidad en todo el territorio nacional en estos momentos, ¿no? Entonces es importante hacer hincapié en esto, en cómo se accede, si hay puntos gratuitos y disponibles de acompañamiento, pues como comentábamos, ¿no?, en función de la edad, en función del territorio, de la situación de personas migrantes, que sean accesibles para todas y para todos. Y luego hay otra parte que quizá veremos más adelante a lo largo del podcast, que es cómo se recaba la información, cómo se organiza y qué hacemos para que esta forma de tratar la información que se aplica en la tecnología no agrave más ciertas desigualdades que ya estamos viviendo y sufrimos, claro, en el día a día, ¿no? Claro. Y María, volviendo a ti, cambiando un poco de tercio, hablando más sobre la ciberviolencia, porque sabemos que existe la violencia de género y por lo tanto también existe la ciberviolencia de género. Es cada vez más visible y ¿qué incluye exactamente esta ciberviolencia de género? Pues la ciberviolencia de género es una forma más de violencia contra las mujeres, violencia de género, pero que se produce, ¿no?, en el mundo digital. Pero es la misma violencia pues, que tenemos en el mundo analógico, ¿no?, en el mundo presencial. Y tenemos diferentes tipos, ¿no?, o prácticas que podríamos englobar en estas ciberviolencias de género, como podrían ser pues, el ciberacoso, ¿no?, en redes sociales, en plataformas. Tenemos también el sexspreading,
sextorsión, suplantación de identidades, ¿no? El tema también de difusión de contenidos íntimos sin el consentimiento pues, de una mujer, ¿no? Por lo tanto, todo esto son, y muchas más, tipos de ciberviolencias de género. Y todas estas ciberviolencias que ocurren en el entorno digital pueden afectar también a las mujeres en la vida pública, profesional, política. Totalmente, está demostrado, ¿no? Existen datos de ámbito europeo, pero también nacional, ¿no? Y autonómico, que demuestran pues, que las mujeres periodistas, ¿no? Por su profesión, por su empleo, políticas, influencers también, pues que les afecta mucho más esta ciberviolencia de género, ¿no? Por su exposición en redes, en plataformas. Y claro, tiene unas consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuál es la opción, ¿no? O la consecuencia? Me apago digitalmente. Y esto, claro, también tiene unas consecuencias físicas, psíquicas, laborales, sociales, ¿no? Por lo tanto, pues debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y que muchas veces no pensamos, ¿no? Que existe y las consecuencias que tiene. Claro, al no poder formar parte como de esa vida pública que también existe en los ámbitos digitales. Pues... Totalmente. Y Paula, bueno, ahora hay como, obviamente está muy en boca de todos el tema de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Cómo pueden estas herramientas digitales, incluyendo la inteligencia artificial, reforzar las desigualdades de género? Vale, aquí quizás es importante decir que la tecnología no es neutra, no es algo que viene dado, ¿no? Está creada por alguien y con un fin. Entonces es importante entender que las empresas necesitan una cantidad ingente de datos y de recopilar muchísima información para empezar a trabajar y a poder conocer o dar a este producto final de inteligencia artificial que llega a nosotras y a nosotros, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues una vez recaban toda esta información, crean varias categorías. Ponle 10 categorías para organizar toda la información. Pero son personas las que van a decidir a qué categoría pertenece cada información. ¿Qué pasa? Que todas y todos venimos con sesgos de nuestras casas y de nuestro día a día, ¿no? Ya sean sesgos racistas, machistas. En el momento en que empezamos a clasificar esa información y no hay ningún criterio objetivo y que uno de los estándares sea la igualdad de género, empezamos a cometer errores. Entonces esa información empieza a estar mal clasificada, invisibiliza ciertas situaciones específicas de las mujeres, o al final la inteligencia artificial empieza a estar entrenada con estos mismos patrones. Entonces es la propia inteligencia artificial la que crea o amplifica esta desigualdad, ¿no? Algún ejemplo que lo podamos ver de una forma más tangible, ¿no? Pues puede ser que ha costado muchísimo tiempo enseñar a la inteligencia artificial que el femenino de médico no es enfermera, sino médica, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Pero también puede ser a la hora de leer un currículum. En el momento en que las empresas pasan un primer filtro de inteligencia artificial, puede ser que no acepte experiencia previa que no haya sido en empresas grandes, y esas empresas grandes están únicamente en ciudades grandes. Entonces, mujeres del medio rural están excluidas. Si hay fotografías en el currículum y hay un filtro probablemente racista o capacitista, pues ya marca otro sesgo, ¿no? Esto al final se traslada a nuestro día a día, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La entrenamos de una forma y encima amplifica una desigualdad que nos va a llegar a nuestra realidad y a nuestro día a día. Entonces, por eso es tan importante que desde un inicio, desde el diseño, se implementen estas estrategias y estos criterios objetivos acerca de la igualdad. Claro, y ya para ir cerrando, así como en una frase, una demanda clave, entiendo que igual puede ir por esto que nos estabas contando, que la tecnología no es neutral, ¿no? Sí, ¿puedes hacer como una demanda clave cada una? Para mí una demanda clave es, más allá de la formación que tanto se pide y capacitación digital, es también fomento del pensamiento crítico, ¿no? Y ser conscientes de qué información utilizamos, qué herramientas usamos, con qué fin, y ser coherentes, porque todo tiene un impacto social y político para las mujeres en este aspecto, y poder ser consecuentes con toda la información en la mano. ¿Y tú, María? Mi demanda principal es que los gobiernos prioricen, ¿no? E incluyan en la agenda política y pública
el tema, ¿no?, de abordar las desigualdades, las brechas digitales de género y también pues, el hecho de una intervención integral contra las ciberviolencias de género, porque los recursos existen pero falta voluntad, ¿no?, y por lo tanto hay que priorizarlo e intervenir, ¿no?, y no hace falta excusas. Muchas gracias, muy interesante lo que habéis contado y muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Alberto. Y ya para concluir, hoy hemos estado hablando de algunos de los principales retos que requieren una mirada estructural y respuestas que tengan en cuenta la diversidad de las realidades y de las experiencias de todas las mujeres. Y en el siguiente episodio hablaremos del COP3, que estará centrado en los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Muchas gracias.